hoy comenzamos la jornada por un acto en el que interviene con nosotros Francisco Navarro López, natural de Aguilar de la Frontera, historiador, docente y escritor de diversas obras dedicadas al estudio de la historia de nuestro país. Francisco está graduado en Geografía e Historia y tiene un máster en Gestión del Patrimonio y Análisis Histórico del Mundo Actual. Actualmente es técnico superior de Patrimonio y Turismo en la Diputación de Ciudad Real y también profesor universitario de Historia. Ha dirigido numerosos trabajos de investigación en varias universidades nacionales, como en la Facultad de Humanidades, de Ciencias de la Educación, de Ciencias Sociales y Jurídicas, de Empresariales y de Derecho. Un dato muy importante es que durante varios años ha sido presidente de la Asociación de Profesionales del Patrimonio Aguilarense. Pero sin duda, en su faceta investigadora, que es la que nos trae aquí, su afán por descubrir diversos sucesos históricos contemporáneos que atañen a Aguilar de la Frontera es un hecho de alabar. Algunos de sus libros, artículos y documentales son los siguientes: Enfermedad, hambruna y muerte en las prisiones. La antigua casa del pueblo de Aguilar de la Frontera, que es el tema que hoy nos trae aquí, del que vamos a hablar. El adoctrinamiento de los reclusos durante la guerra civil y posguerra. La educación de la mujer en la campiña subcordobesa durante el franquismo, posguerra y autarquía. Aguilar de la Frontera, un pueblo en la retaguardia de la guerra de España. También, por otra parte, Cautivos en Córdoba, que es un libro, es un título que se encuentra en las bibliotecas públicas de diversas ciudades del mundo, tan importantes como Nueva York o la Universidad de Harvard, de Yale, de Filadelfia o Princeton, o también en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Este libro, Cautivos en Córdoba, lo podemos encontrar allí en la entrada, por si os interesa, está a la venta, en su segunda edición. Creo que son 2 ediciones las que se dan. También ha intervenido en diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales de historia, entre ellos judicialización en los procesos de democratización de los espacios públicos, luchas judiciales por la pervivencia o retirada de las cruces de los caídos, el Congreso Internacional de Asociación de Historia Contemporánea. Tiene títulos también como Enfermedad, hambruna y muerte en las prisiones, campos de concentración y unidades de trabajo forzados en territorio cordobés durante la Guerra de España y posguerra inicial. Elementos de exaltación franquista, el caso de la Cruz de los Caídos de Aguilar de la Frontera, la antigua Casa del Pueblo de Aguilar de la Frontera, tercer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Patrimonio Arquitectónico, Córdoba, una inmensa prisión, guerra y posguerra inicial, jornadas universitarias internacionales, las huellas de las cosas, la resistencia poética en la posguerra española, el adoctrinamiento de los reclusos durante la guerra civil, campos de concentración de prisioneros y evadidos en la provincia de Córdoba, la educación de la mujer en la campiña subcordobesa durante el franquismo, la educación de la mujer durante el franquismo. Con todos estos títulos, como vemos, estaríamos aquí muchísimo rato. Como veis, tiene una biografía. Yo la verdad es que no conocía a Francisco cuando me puse en contacto con él y me pasó su biografía. Digo, voy a resumirla porque la verdad es que una eminencia. Tiene una historia por contar increíble. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el tema que hoy nos lleva, que es la pérdida de identidad y patrimonio que está sufriendo nuestra izquierda. Escuchemos a Francisco, que tiene que contarnos sobre la antigua Casa del Pueblo de Aguilar, que fue creada como un centro obrero socialista, donde se reivindicaba la importancia de los derechos de los trabajadores. Y sin más, y también un poco por el retraso que os hemos hecho sufrir, nos disculpáis y empezamos. Luego ya después, cuando él termine, pues abrimos un turno de ruegos y preguntas si lo deseáis. Pues empezamos. Vale. Me pongo allí y voy para allá. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a UCOA la invitación, la oportunidad de poder participar aquí en esta jornada republicana. También, por supuesto, pues, agradecer vuestra presencia, ¿vale?
Y como ha dicho Raquel, hoy quiero aprovechar la oportunidad y vamos a mezclar un poco historia con política, por supuesto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy con mi alumno y le pregunto historia, o más bien le puedo decir, ¿qué 3 palabras podemos resumir qué es historia? Historia es política, es economía y es religión. ¿Vale? Entonces no podemos separar la política de la historia. Lo que ocurre es que cuando hablamos de historia, la buena historia, o al menos la historia, la mejor que se aproxima a la verdad, porque tampoco es bastante imposible aproximarse a la verdad, porque puede haber varias verdades, ¿no? Hay que decir que siempre que cuando se cuenta la verdad, siempre es una verdad incómoda. Y por supuesto hoy también vamos a contar verdades incómodas, pero no son verdades. ¿Vale? Entonces he querido hoy aprovechar, dividir, o mejor dicho, ligar la ponencia entre memoria histórica, patrimonio y, por supuesto, identidad. Empezamos con la Casa del Pueblo, porque la inmensa mayoría de los aguilarenses pues prácticamente no sabe lo que fue el significado de la Casa del Pueblo. Y la Casa del Pueblo de la Frontera pues desempeñó, ¿no?, un fuerte papel durante buena parte del siglo XX local, del siglo XX en la historia local aguilarense. ¿Vale? Entonces, la Casa del Pueblo era un edificio emblemático, ¿no?, y por supuesto de un fuerte valor histórico que lamentablemente se perdió para siempre. Pero vamos a pasar un poco a describir qué eran las Casas del Pueblo, porque no tenían nada que ver o poco con las Casas del Pueblo del PSOE o de los GT. La Casa del Pueblo era un fenómeno que se importó a España a principios del siglo XX y que ya existía en otros países, principalmente en Francia, en Bélgica, en Suiza, en Austria, en Alemania, hasta esos últimos países hasta la llegada del nazismo y también en Italia, ¿no?, en Italia hasta que entró Mussolini. Y podemos decir que España pues, también fue un país importante, ¿no?, en importancia en lo que respecta pues, a la Casa del Pueblo. A mediados de la década de los 30 del siglo pasado, ¿no?, este tipo de espacios ya estaba bastante asentado en buena parte de la geografía nacional. Podemos decir que en España alcanzó una cifra aproximada de 1 millar de casas del pueblo. Fijaros, 1 millar de casas del pueblo. Y no solamente se distribuía por las áreas, digamos, más avanzadas o más industrializadas, como puede ser el caso del País Vasco, el caso de Asturias, ¿no?, o el caso de Cataluña, sino también que se hicieron notar en territorios mucho más atrasados o territorios mucho más agrícolas o rurales, como fueron el caso de Andalucía o de Extremadura. Y como he dicho antes, aunque la mayoría de las casas del pueblo pertenecían a organizaciones políticas y sindicales, digamos en el ámbito de la UGT, pero también pues la autorizaban toda clase de partidos de izquierda y por supuesto también toda clase de partidos republicanos. En Córdoba, al menos, existió 25 de casas del pueblo. La primera que se implantó fue la que se construyó en Belalcázar en 1907. En la Casa del Pueblo
¿Qué edificio albergaba estas casas del pueblo? Pues desde arriba, desde viviendas de la nobleza, como por ejemplo el palacio que tenemos en la imagen, el Palacio del Duque de Fría, en Madrid, nada más y nada menos, o el de los marqueses de Pedro Soto en Valladolid, o hasta algún antiguo convento, por ejemplo en Lopera, en Jaén. ¿Vale? Cualquier edificio se podía reconvertir en casa del pueblo. ¿Qué ocurría? Que en estos edificios majestuosos, ¿no?, en estos edificios más importantes, plantar la bandera socialista. Y cuando hablamos de socialismo, nada tiene que ver con el PSOE de ahora. Hablamos de socialismo, ¿no? Bueno, hay también que indicar que en aquella época socialistas, comunistas, anarquistas, aunque evidentemente existía alguna diferencia ideológica, pero en lo sustancial, que era la lucha obrera, combatir contra la desigualdad, pues prácticamente iban todos a uno, ¿no? Eran todos marxistas. Y entonces pues no es como ahora. Entonces la presencia física de las casas del pueblo en medio de lo que podemos hablar de la ciudad burguesa, ¿no?, con sus dimensiones, con la altura de la fachada. Estamos hablando de que estos edificios, por ejemplo, que estamos viendo, eran edificios de aspecto impresionante, ¿no? Era pues solo un paso más hacia la conquista futura, ¿no?, y total de la sociedad. Arquitectónicamente hablando, la relación entre la arquitectura y el socialismo en España durante esos años pues, fue algo complicado y poco fluida en general, ¿no? Y la verdad que salvo en estos casos más impresionantes, ¿no?, los socialistas españoles, pues socialistas y demás partidos de izquierda, pues mostraron un interés muy poco significativo, ¿no?, sobre los movimientos arquitectónicos que se estaban dando a principios del siglo. Ahí vemos un ejemplo de estilo, por ejemplo, neogodeja, estilo neorregionalista, racionalista, modernista, expresionista, ¿no? Podemos decir un poco que era una expresión de lo que tenía que venir, ¿no?, y de la importancia que esos movimientos obreros a principios del siglo XX estaban teniendo en el país, ¿vale? Como ya he dicho antes, estamos hablando de que llegamos a la década de los 30 y que había 1000 casas del pueblo en España. Claro, ¿qué ocurre? Que en aquella revolución obrera, donde estaban implantados miles y miles de afiliados, pues se podían permitir el lujo de plantar, ¿no?, de tener un centro obrero de tal dimensión. Voy pasando un poco y así vamos a recuperar un poco de tiempo. Bueno, he mostrado un poco esas casas del pueblo más impresionantes, más poderosas, pero la verdad, ¿no?, que la inmensa mayoría de estas edificaciones pertenecían a construcciones, digamos, podemos denominarlas como microespaciales, ¿no?, que eran tipo de inmuebles que reflejaban pues, la realidad de la vivienda en España a principios del siglo pasado. Y entonces, claro, pues lógico, pues, en cada lugar pues, representaban pues, sus diferentes tipos de variedades locales y regionales, pero de todas formas pues, siempre respondían a esquemas espaciales y constructivos muy simples, ¿no?, que no requerían en ningún caso ningún proyecto arquitectónico de algún arquitecto, ni tampoco complicados cálculos de estructura y empujes, ¿no? Estas construcciones estaban sobre todo basadas más en la experiencia de los propios albañiles, de esos maestros de obra que
que conocían sobradamente la estructura de la vivienda, ¿no? Eran sobre todo pues, edificios de pocas plantas, a lo sumo 3 plantas, como en el caso de la Casa del Pueblo de Aguilar, plantas rectangulares, ¿no? Y lo que usaban eran elementos y técnicas constructivas humildes, sencillas, ¿no? de cada zona. Entonces, como ocurría en la inmensa mayoría de los casos, la Casa del Pueblo de Aguilar de Frontera es un ejemplo más de esa arquitectura tradicional, simple, ¿no? española. Como vemos, se trata de una edificación de tipología residencial unifamiliar, vamos a decir que era una casa, ¿no? Que tiene un patio central, que tiene una fachada de 2 calles, como todos sabéis. Bueno, la fachada medía por la parte de la calle Carrera más de 13,5 metros, por la parte de atrás 10 metros sobre 10,5 metros aproximadamente, etc. Claro, si elevamos desde el punto de vista patrimonial, arquitectónico, ¿no? Podemos decir que quizás pues, tenía escaso valor, ¿no? Pero claro, ¿dónde tiene el valor estos edificios? En su valor histórico. Y lo que representaba, ¿no? Estamos hablando que era una época en la que los movimientos sociales, motivados por la crisis de subsistencia, ¿no? que padecía pues, el proletariado de esa época, nacieron, bueno, evidentemente, ¿no? Como réplica hacia el orden forzado por la burguesía nacional, ¿no? Que como todos sabemos, pues esa burguesía nacional anteponía sus intereses, ¿no? Sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses sociales, por encima de la clase trabajadora. Y eso llevó, de alguna forma, al movimiento obrero, ¿no? Al conjunto obrero, a reorganizarse, ¿no? Y ya era el momento de cuestionarse las condiciones de trabajo, de cuestionarse pues, el funcionamiento del mercado laboral, ¿no? Y en esa coyuntura pues, proliferaron estos centros obreros en la Casa del Pueblo, que no solamente existían en la Casa del Pueblo, sino que existía pues, toda clase de centros obreros, ¿no? A lo ancho de toda la geografía nacional. Ahora veremos un poco de eso. Y como hemos dicho antes, pues, eran espacios de organización y también de cultura obrera. Entonces, aquí en este edificio, multitud de grupos y sociedades obreras, ¿no? Que estaban agrupadas en gremios, en cooperativas, puede ser de panaderos, de albañiles, de zapateros, de muleros, de arrieros, de obreros, trabajadores en general, ¿no? Que tenían muy claro a qué clase social pertenecían y eran donde se reunían, ¿no? En la Casa del Pueblo, ¿no? Y ahí organizaban y defendían sus intereses, ¿no? A través, por ejemplo, de unas comisiones de representantes de trabajadores, ¿no? Y también de patronos, denominados jurados mixtos, y ahí un poco pues, se decidía, ¿no? O se discutía pues, de salarios, de condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Y era, pues se puede decir que de tal forma, por primera vez en su historia, los trabajadores, los obreros, pues podían, ¿no? enfrentarse a ese proceso de apropiación latifundista que asolaba el país, ¿no? Sobre todo de esa apropiación de los recursos naturales. Antes de este edificio, de la Casa del Pueblo, en Aguilar existieron numerosos centros obreros, como ya he dicho antes, pero concretamente este, a partir de 1933, en julio del año 33,
se adquiere la última casa del pueblo, que conocemos, ¿no? Se adquirió, como se hacía la inmensa mayoría, mediante compra. Solamente una pequeña opción de unos pequeños grupos de sindicatos estaban por alquiler, solamente un escaso 7% de los inmuebles, ¿no?, que estaban en régimen de alquiler en la casa del pueblo. Y luego, en cuanto a la compra, en torno al 60% de estos edificios se adquirió mediante la compra directa mediante la venta de acciones, ¿vale? Y era un curioso sistema, con adquirir un centro obrero por acciones, ¿no? Era un sistema que copia el fundamento financiero del capitalismo, ¿no?, por un movimiento que se opone frontalmente a él. También incluso estas organizaciones sindicales y obreras y de trabajadoras también adquirían la casa del pueblo mediante préstamos hipotecarios. A la hora de elegir el emplazamiento idóneo, ¿no?, para estos centros obreros, evidentemente se intentaba que estuviesen en alguna calle céntrica, ¿no? Y por supuesto se intentaba seleccionar aquellos edificios lo suficientemente grandes, ¿no?, e imponentes, ¿no? ¿Por qué? Para permitir de alguna forma, ¿no?, manifestar el poder socialista, el poder obrero, ¿no?, en la ciudad. Y evidentemente cuando las sociedades obreras granenses de toda España estuvieron en su punto más álgido, fue pues transcurrido el periodo inicial tras proclamarse la Segunda República, ¿no? Y ahí es cuando se eligió la Casa del Pueblo en la calle Carrera. Una calle Carrera que, como estaba viendo en la imagen, muchos de vosotros conocéis esa cumplida del Carnaval, la calle de los Peligros, ¿verdad? Y ahí pues, se manifiesta que la calle Carrera pues, estaba desde el juzgado, el cuartel de la Cruz Roja, también el Centro Obrero Comunista, incluso el Centro Obrero Anarquista, que también existía en Aguilar, ¿vale? Y un montón, un sinfín de organismos públicos, políticos y etc. Claro, evidentemente la calle principal del pueblo, como todos sabemos, era la calle Moraleja, pero en aquellas épocas, y casi ahora también, ¿no?, pues solamente había sitio para la burguesía más pudiente. Entonces hemos dicho que estos sitios llegaron a ser verdaderos puntos de encuentro donde la clase trabajadora pues, podía satisfacer, ¿no?, su inquietud educativa y de ocio, ¿no? Entonces eran recintos más que menos locales de reunión, porque eran puntos de formación, ¿vale?, de ocio, de cultura, albergando en su interior verdaderas bibliotecas, hasta incluso escuelas de base, teatro, cines, cafés, grupos deportivos, etc. Y os voy a poner un ejemplo de un artículo escrito por un joven belenense de 27 años que lo escribió en 1919. Un joven belenense que era jornalero y zapatero, que era mi bisabuelo, Mariano Navarro, que era uno de los primeros dirigentes socialistas del pueblo. Voy a leer un fragmento, porque vamos de tiempo fatal. Se ha dicho siempre, y se sigue diciendo hoy, que Andalucía es la tierra de la pandereta y del chuteo, la tierra de la desentrensión,
País absolutamente ignorante, degenerado por la tauromaquia y por el franquismo. Sometida al modernismo externo y falto de esencia espiritual, por cuyos motivos ha imperado siempre la explotación escandalosa y denigrante por parte de la clase patronal, auxiliada por autoridades bárbaras y estas a la vez por los latifundistas de mayor escala. Que todo esto es verdad, nadie lo duda, pero tienes en cuenta también que la Andalucía de ayer no es la Andalucía de hoy y menos la de mañana. Y existen poderosas razones hoy para deshacer una leyenda que nos desacredita ante el mundo civilizado y sirva como botón de muestra la viva imaginación, la riqueza de sentimientos y el estímulo, muchas veces rebelde, empleado por los depauperados campesinos para librarse y emanciparse de la tutela capitalista, etcétera, etcétera. Habría que preguntarse cómo un simple jornalero, zapatero de 27 años llega a ser escribir de tal manera. Sí, está genial el artículo. Si habéis parado a leerlo, es increíble. Como si fuese un verdadero profesor de literatura. Sí, sí. Estamos hablando que era 1917. 19, perdón. Cuando la mayoría de la población aguilarense, andaluza, española, eran analfabetos. La estadística de aquella época decía que el 80% de la población, en los años 20, el 80% de la población española era analfabeta. Y eso sin contar que toda aquella persona que simplemente supiese poner la firma, ya no se le consideraba analfabeto. Evidentemente había mucho que se aprendía de memoria a poner la firma. Eso es lo que se conoce como el analfabetismo funcional. Entonces lo que quiero decir es que había mucho más analfabetos. O sea que la inmensa mayoría de la población era analfabeta, y más en las zonas rurales. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que un simple jornalero, zapatero, un trabajador, un obrero, ya quisiera yo, le escribí así? Se curtían en la casa del pueblo. Ahí. Ahí es donde se curtían. Exacto. Trabajaban de día y se curtían de noche. Porque adquirió ese conocimiento en el centro obrero del pueblo. Compartiendo esos conocimientos y esas inquietudes. Sí. Y como él, había varios. Fijaros la importancia, ¿no? Y porque esa era la esencia de la Casa del Pueblo, ¿no? Ser un espacio cultural y de enseñanza para las clases trabajadoras. ¿Vale? Entonces podemos decir que eran lugares de esperanza, se organizaban reuniones, conferencias, mítines por supuesto, ¿no? Celebraciones de días representativos, como el 1 de mayo, llegando a ser pues, agentes socializadores, vehículos de transmisión ideológica y lo más importante de todo, que era conformadores de una conciencia de grupo o identidad. Identidad. Todos sabemos el significado de la palabra identidad. Vamos bien. Pasa. Esta imagen que estáis viendo corresponde en algunos de los lugares que trabajo actualmente, que es en Ciudad Real, que es el geoparque de Volcán de la Traba. Concretamente estamos viendo Almadén. Y en Almadén se encuentra la mayor concentración de mercurio del mundo. En esta fotografía, si la veis bien, podéis distinguir a los guías. Podéis distinguir a los guías que llevan una chaqueta de rojo. No sé si lo veis bien. ¿Vale? A la derecha un guía turístico, historiador, y a la izquierda es un geólogo. ¿Vale? Entonces se puede apreciar que todos están uniformados con una chaqueta o sudadera de color. Pasa. En la mina de Almadén se extraía
lo que se conoce como el cinabrio, que era el mineral donde sostiene el mercurio. ¿Vale? Sobre todo, antiguamente el mercurio era casi, o incluso más valorado que el oro, porque era lo que se utilizaba para extraer el oro. Sin el mercurio, casi era imposible extraer el oro, porque el mercurio lo que hace es la función de separar el oro de otros minerales. ¿Vale? Está claro que el cinabrio es un mineral de color rojo, intenso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en Almadén la represión durante la guerra civil y la posguerra fue intensa. Y se hizo una depuración de trabajadores de mineros y obreros afiliados a organizaciones de izquierda, ¿no? Donde los centros obreros y por supuesto en la casa del pueblo de Almadén pues se hicieron referentes de la Unión Soviética. Y es por ello que hasta que llegó la dictadura franquista, la inmensa mayoría de las casas, de las viviendas, iglesias, edificios de Almadén era de color de rojo. Era de color rojo, sobre todo porque esa piedra, como todavía he dicho, esa piedra volcánica de la tierra, ¿no? de la minería. Incluso las viviendas estaban pintadas. Por supuesto, eso lo hacían porque de alguna forma pues, emulaban al mineral que le estaban proporcionando el sustento. ¿Vale? Estamos hablando de que las minas de Almadén llevan en funcionamiento desde hace más de 2000 años. Pues bien, como el color rojo y la dictadura estaba mal visto, obligaron a los vecinos de Almadén a pintar las viviendas, la iglesia de otro color. Todas, absolutamente todas. Y por eso es corriente hoy en día que cuando pintan, no sé, en la iglesia por ejemplo, porque si hay Almadén, la iglesia mayoría pues están pintadas de otro color, no están de rojo. Y entonces pues cuando van a pintar, cuando meten la espátula, sale rojo. Y por eso mismo esos técnicos, esos historiadores, esos que están enseñando el patrimonio de Almadén, va uniformados de rojo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de preservar y reivindicar su memoria y su identidad. Entonces hemos dicho que la Casa del Pueblo era eso, ¿no? Era un espacio que nunca había pisado la clase obrera, en el que podía pues, adquirir un pensamiento social, ¿no? Y especialmente adquirían la conciencia de clase. Y esa conciencia de clase era fundamental para poder enfrentarse al poder económico, al poder político, ¿no? de los dirigentes, de las patronales. Y llegan, ¿no? A esa Casa del Pueblo, llegan a tener una cierta fuerza, una cierta influencia, ¿no? Sobre todo cuando se culmina esa Segunda República. Esta fotografía que veis, no sé si alguno lo conocéis, es la calle Alcalá, de Madrid. Yo el año pasado, que estuve trabajando en el Ministerio de Educación, me tiraba día sí, día no, pasando por esa calle. Si observáis, he escogido esa fotografía porque se ve algunos vehículos de carga y descarga, ¿verdad? Una de esas mañanas, cuando yo iba al Ministerio de Educación, me he tropezado unas cuantas veces
con un político famoso, bueno, me pasaba con un montón porque ya ha dado hasta el Congreso, y una de esas mañanas me encontré unos mozos de carga y descarga insultando a Gabriel Rufián, criticándolo, diciéndolo absolutamente de todo, ¿no? Y por supuesto diciendo que cuando gobierne Vox, que se vaya preparando. Y entonces Gabriel Rufián, este hecho la ha manifestado públicamente, y él se preguntaba que cómo es posible que unos trabajadores, como los mozos de carga y descarga, ataquen de tal manera a un político que se ha hartado de defender a la clase obrera en el Parlamento. ¿Cómo es posible que trabajadores ataquen a un político que ha votado como cientos y cientos de veces de leyes que benefician de alguna forma a la clase obrera? ¿Por qué? Porque han perdido la conciencia de clase. La identidad. Y cuando se pierde la conciencia de clase, evidentemente, se pierde la identidad. Por supuesto decir que las casas del pueblo de antaño estaban abiertas, no eran como ahora, que son el uso exclusivo solamente de los afiliados de UGT o del PSOE, ¿no? Y las casas del pueblo también se caracterizaban también por su función civilizadora. Su función secularizadora y también de moralización de la clase trabajadora. Y ahí, tanto los socialistas como los comunistas españoles de aquella época, y como los de casi todo el resto del mundo, ¿no? Pues lucharon o intentaron, de alguna forma, contra las tabernas, contra el consumo inmoderado de alcohol, ¿no? Y en buena parte de la biblioteca de la Casa del Pueblo, incluida la de Aguilar, uno de los ejemplares que se podía encontrar con más facilidad era la obra divulgativa de Víctor Delfino, que era El alcoholismo y su estrago. Incluso había una prohibición absoluta en lo que atañe a los juegos de azar. ¿Vale? Igualmente, por supuesto, se combatían las fiestas taurinas. También, entre sus objetivos, se combatía contra las enfermedades venéreas, la educación sexual de la población, ¿no? Y ahí pues, también participaban pues, desde médicos, clínicas especializadas, gabinetes psicológicos, atendían a los trabajadores. Y de alguna forma, lo que respecta, por ejemplo, a las relaciones sexuales, ¿no? Era una forma de ayudarlos para que fuesen de alguna forma pues, mucho más libres. Vale. Como todos sabéis, una de las principales reivindicaciones de la época era la desigualdad, ¿no? Y ellos pensaban que esa desigualdad se iba a reducir a través de la ansiada reforma agraria. Una reforma agraria que se intentó aplicar a toda España, aunque verdaderamente el problema latifundista se parecía entre la mitad del sur, especialmente en Andalucía, Extremadura y también en la zona sur de Castilla-La Mancha. Solamente a modo de ejemplo, en la provincia de Córdoba, el duque de
Medinaceli poseía más de 11.000 hectáreas de tierra. Solamente entre los pueblos de Aguilar, Moril y Puente Genil poseía cerca de 3.000 hectáreas. Solamente él. Junto a otros latifundistas, como pueden ser, por ejemplo, los Fernández de Córdoba. Pues bien, la reforma agraria en Aguilar tenía previsto distribuir 7.000 fanegas de tierra solamente en Aguilar, que era la proporción que afectaba de la reforma agraria al término municipal de Aguilar. Y esos 7.000 fanegas de tierra, ¿de quién eran los propietarios? De los pequeños agricultores, de los medianos. Y sus propietarios eran el duque de Tarifa, el duque de Medinaceli y del marqués de Viana. Por supuesto, un hecho que no se consintió y no se hizo llevar a cabo. Entonces, ese nuevo orden político comenzó a ser entendido por obreros andaluces, ¿no?, como la posibilidad de una transformación que terminaría, pues, con esa opresión y esa miseria, porque los obreros de aquella época estaban en la auténtica miseria, ¿no?, y que habían sido sometidos, su antepasado, desde que comenzaron, pues, la progresiva privatización del uso de la tierra. Y cuando comenzó esa privatización del uso de la tierra, es cuando se originaron las desigualdades, ¿no? Y cuando se originaron esas desigualdades, sobre todo fue cuando nacieron las primeras ciudades. Y que nadie diga que la desigualdad es una condición humana, porque no es verdad. La desigualdad, particularmente la social y económica, es el resultado de construcciones sociales, de construcciones políticas, culturales, y no es una ley natural inmutable. Y entonces esa lucha de clases en nuestro país, en la clase trabajadora, obtuvo por primera vez en la historia una posición fuerte capaz de enfrentarse con éxito a las clases sociales más pudientes, ¿no? Y sobre esa lucha, pues, fue testigo mudo la antigua Casa del Pueblo de Aguilar de la Frontera. Evidentemente, cuando llega la guerra civil, con el golpe de Estado del 18 de julio del 36, no solamente se contentaron con exterminar a todo grupo de izquierda republicano viviente, sino también que se apropiaron de su edificio. Fijaros, ya pasamos muy rápido la parte franquista, porque si no, no vamos a llegar a perder. Fijaros ahí en la imagen, ¿no?, era la inauguración de la falange de la apropiación de la Casa del Pueblo. Por supuesto, ahí estaban el jefe de local de la falange, el sacerdote, etc. Y como en la mayoría de los casos, tal como ocurrió con la Casa del Pueblo de Aguilar de la Frontera, se implantaron las sedes de los sindicatos verticales y demás organizaciones fascistas, ¿no?, en los mismos pasos físicos de la antigua Casa del Pueblo. Pasa rápido. Esa fotografía que veis es la inauguración de la Cruz de los Caídos. Y fijaros en la fotografía que la inmensa mayoría son niños y niñas. Esos eran los frailes y los pelayos.
Los Prados fueron una organización juvenil paramilitar del carlismo, porque en Aguilar había carlistas. Y eran educados, por supuesto, en el nacionalcatolicismo, ¿no? y actuaban pues, como el ala infantil de los requetés. Y los otros eran las flechas, que era lo que tenía el casco, que no se ve muy bien, pero bueno. Y los que no se piensa muy bien, pero los que tenían boina eran los padres. ¿Y quién eran estos hijos, estos niños? ¿Los niños de la clase estudiante? ¿Obligados de la clase económica? Eran los huérfanos, represaliados, asesinados de los padres de la guerra civil de izquierda, que lo obligaron a mostrarse ante la cruz, a toda cualquier parafernalia de cualquier evento nacional católico o fascista. Que no eran los conocidos niños del auxilio social. Una vez la posguerra, la Casa del Pueblo se convierte en la delegación comarcal de la Falange, ¿vale? Y luego después en la hermandad sindical de labradores y ganaderos. Esa parte nos pasamos. Vale. Y nos vamos más a la actualidad. Pasa. En septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Aguilar, en sesión extraordinaria y tras diferentes negociaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, alcanza un acuerdo para comprar el edificio de la Casa del Pueblo. Algunos de la Casa del Pueblo de edificios se devolvieron a la OGT, pero en este caso faltaba un pago o no se pudo conseguir el justificante de ese pago y por tanto no se le pudo devolver a la OGT, ¿vale? Y entonces se quedó pues, dependiente del Ministerio en aquella época del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para poder, el Ayuntamiento de Aguilar, para poder adquirir ese edificio, tuvo que presentar un informe histórico, por su valor histórico, para justificar ese interés para que, de alguna forma, el Ministerio de Trabajo pudiera vender el edificio del Ayuntamiento. Un informe histórico que constaba de 3 páginas. Se podría haber hecho de 100, pero solamente con 3 páginas bastó. Fijaros la importancia del edificio. En 2016 presentamos desde la Asociación de Patrimonio Aguilarense lo que se conoce como un expediente de incoación para proteger el edificio. Ya en 1975 yo me encontré en el archivo de Aguilar un documento en el que se pedía al Ayuntamiento de Aguilar una relación de edificios para protegerlo. La iglesia, el castillo, el depósito, etcétera, etcétera. Y para mi sorpresa, entre la relación de edificios que se tenían que proteger, o que al menos del Ayuntamiento de Aguilar consideraron de especial interés, está la Casa del Pueblo. Y curiosamente, en la actualidad, hace unos 10 o 12 años, era el único edificio que no estaba protegido. Cuando nosotros presentamos una instancia para proteger el edificio, desde el primer momento,
se va a proteger como edificio de catalogación general. El edificio de catalogación general es el que hay por debajo del bien de interés cultural. Bien, en aquel momento, pasa, te voy a explicar otra manera. Pasa. ¿Qué vemos aquí? ¿Alguien sabe qué puede decir qué es eso? ¿La puerta de espejo? ¿De aquí de Aguilar? Aparte de un montón de piedras, ¿qué es? Es donde estamos. Molino de luz. Esa fotografía, ¿de qué año es? Es del 2013. Ahí lo que vemos es ruina y un montón de piedras, ¿verdad? Este edificio, como sabéis, era una almazara de propiedad antiguamente del marquesado de Priego. No tiene ningún valor arquitectónico, pero por supuesto sí que tiene un valor histórico. Y por ese valor histórico, porque era un ejemplo de la protoindustria de la época moderna, pues acertadamente se restauró. ¿Y cómo se financió? Se financió en aquella época lo que existía del 1% cultural. El último edificio en Aguilar que se ha restaurado con esa ayuda pública. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que después de 20 y tantos años estamos hablando de una ayuda pública que está en torno a 1 millón de euros? Nosotros con la Casa del Pueblo queríamos hacer lo mismo. Queríamos protegerla y una vez protegerla solamente con arreglar la fachada, con salvar la fachada o algún elemento interior, que está bastante mejor que estas 4 piedras que estamos viendo aquí, se podía haber construido mil cosas. Por ejemplo, uno de mis trabajos era construir pues, un centro de interpretación de la memoria histórica. El centro de memoria histórica con una sala era más que suficiente. La idea era de un edificio pues, para una biblioteca, para una oficina de turismo, un aparcamiento, un teatro, lo que quisiera. Evidentemente, pues, lo que queda ahora pasa. Bueno, esos son los planos que yo presenté, esto lo tiene en el documento. Pasa. Lo que queda ahora, como todos sabéis, es un solar de ratas. Vale, yo no sabía, no sabía yo exactamente dónde estaba, ya lo veo, ya lo ubico, ya. Entonces, pues perdimos, ¿no?, una buena oportunidad para preservar pues, nuestra memoria, ¿no? Y cuando digo nuestra memoria, en este caso, la de la mayoría de la población, porque lo que somos clase obrera, clase trabajadora, ¿verdad? Y perdimos también por una oportunidad de haber creado unos espacios de los que carecemos, y especialmente en el centro de la población. Porque, por ejemplo, pues, un aparcamiento no hubiese venido pues, en el centro que no tenemos, ¿verdad? Pero bueno. Voy a pasar rápido porque... Pasa. Vale. Cuando hablamos de identidad y de valores de la izquierda, no solamente estamos hablando de valores de la izquierda, sino también de valores del republicanismo, ¿verdad? Porque es muy fácil coger la bandera republicana o coger una pulserita republicana y que somos republicanos. Pero si luego nos olvidamos de lo que presentaba los valores de la República, ¿qué ocurre? Que perdemos la identidad.
Y uno de los valores que tenía la Segunda República eran los valores por la defensa de un Estado laico. ¿O no? Aquí tenemos un pequeño artículo de la alcaldesa de Aguilar, con unas manifestaciones. Bueno, voy a meter en más polémica, pero bueno. Solamente hablar de esa manifestación que dijo la alcaldesa, de que aseguró que el Ayuntamiento de Aguilar es un ayuntamiento laico. Solamente hay que ver las cantidades que el Ayuntamiento de Aguilar, desde las arcas públicas, destina a toda clase de eventos religiosos. Que si conviene con la cofradía, 15.000 euros, que si la romería, que si esto, que si lo otro. Y lo último, de los últimos años, lo que a mí más me ha llamado la atención es el convenio que ha hecho con la iglesia de Aguilar, el que se le da 30.000 euros al año. Al año. Para, supuestamente, bueno, supuestamente no, para repartir alimentos entre la población. Yo me pregunto, ¿no hay un ayuntamiento de asistencia social para encargarse de eso? Os aseguro que en el Ayuntamiento de Aguilar se destina más de 80.000 euros, más de 80.000 euros a financiar toda clase de eventos, toda clase que tiene que ver con la religión, en este caso con la Iglesia Católica. Y desde que estaba la alcaldesa de Izquierda Unida, ha doblado la asignación. Así que la alcaldesa se fue como vino, mintiendo. Basta. Acabo. Sin mencionar, la mayoría de sus concejales que no paran de asistir pues, de manera oficial a un sinfín de eventos católicos, o como esta última, ¿no? Que son, pues, no sé cómo se puede calificar, pero bueno. Luego se enfadan cuando les llamo comunista del Niño Jesús. Entonces, a lo que iba. La Constitución de la Segunda República, que era del 31, se implantó por primera vez y última vez en un Estado laico, porque ahora en España no somos un Estado laico, somos un Estado confesional, que varía. ¿Vale? Y si nos vamos al capítulo primero, al artículo 26 de la Constitución Republicana, aquí que he señalado, en un fragmento, el Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, ni favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Y eso se hizo simplemente 26 años después de que se implantara la Constitución Republicana en Francia en 1905, porque la Constitución Republicana que se hizo en España era una copia de la francesa. Pasa. Y acabo sin minutos. Bueno. Fijaros estas dos noticias que son de hace 2 años. Una del año pasado y otra del 2021. Una pone, en Francia, requiere una estatua de la Virgen María en Francia por orden judicial. Una estatua que pusieron, una antigua. ¿No? Y otra pone una multa a un ayuntamiento en Francia por colocar un menú. La multa es de 5.000 euros diarios al ayuntamiento, mientras que ese Belén estuviese armado. Y por supuesto que yo sepa, Francia no irá, ¿verdad?
Ni en Francia mandan las comunistas, ni marxistas. En Francia, más de la mitad de las personas son católicas. Pero tienen muy claro defenderla, al igual que los republicanos españoles de aquella época y los trabajadores, tienen muy claro de defender la separación de Iglesia y Estado. Eso es diferencia. ¿Vale? No es que nadie vaya contra la religión, porque la mayoría, yo primero por ejemplo soy cristiano. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que no solamente se está perdiendo la identidad de la clase trabajadora, sino también que hemos olvidado la identidad republicana. Una identidad republicana, ¿no?, por la que tanto lucharon, incluso dieron la vida cientos y cientos de aguilarenses, cerca de 300. Aquellos aguilarenses que provenían todos de los centros obreros y por supuesto de la clase del pueblo. ¿Vale? Entonces es tan grande la descomposición ideológica de buena parte de la izquierda española, ¿no?, andaluza, etcétera, ¿no?, que yo aseguro que si la gente de izquierda de aquella época levantara la cabeza y viera lo que hay ahora, no quiero ni pensarlo. Y termino. Y por ello, preservar, ¿no?, nuestra identidad, la de la clase obrera, porque somos clase obrera, porque nos están engañando diciendo que somos clase media, que la verdad que somos clase obrera, trabajadora, ¿no?, lo que somos, a lo que pertenecemos, es vital, ¿no? Y era vital de importancia haber preservado espacios históricos como era la Casa del Pueblo, ¿no?, y su puesta en valor como elemento patrimonial de primer orden, por su valor histórico. Y era fundamental porque sin memoria, pues, como todos sabemos, perdemos nuestra identidad, y sin identidad no somos nadie. Y por eso es tan importante, ¿no?, que estos actos de la memoria histórica, esta jornada republicana, porque hablar de memoria pues, es trascendental, sobre todo pues, para poder entender el presente y sobre todo pues, para disputar el futuro. Así que nada más y muchas gracias.